Muy bien. Así como este menú es particular de las hojas de cálculo, el menú superior puede compartir algunas cosas con otras herramientas de Google y puede que tenga cosas particulares. Lo mismo va a pasar con Excel y Word, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que nos da esta botonera de acá arriba del menú, ¿sí? La primera opción, que es archivo, siempre, siempre, siempre nos va a hablar del documento como un todo, ¿sí? Entonces me va a permitir abrir un nuevo, perdón, crear un nuevo documento, abrir uno que ya existe, importar, traer un documento de otro lado y abrirlo en esta herramienta, hacer una copia, compartirlo, mandarlo por correo, descargarlo, o cambiarle el nombre, moverlo de carpeta o moverlo a la papelera, agregarlo al drive, ¿sí? Archivo siempre me habla del documento como un todo. Editar me va a permitir ya trabajar dentro del documento, en este caso, una planilla, ¿sí? Una hoja de cálculo. Y me va a permitir deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y utilizar el pegado especial. Nosotros lo salteamos en documentos de Google porque no se utiliza tanto, pero en las hojas de cálculo sí se utiliza mucho el pegado especial y lo vamos a ver en un video puntual. De editar, que es lo que yo voy a ir haciendo y manipulando con lo que tengo dentro del documento, voy a tener la opción de ver, ¿sí? ¿Y ver qué hace? Bueno, ver me permite elegir a mí, ver me permite elegir a mí cómo yo visualizo esta pantalla. Y entonces me va a permitir elegir qué cosas quiero ver en el menú superior, y en este caso se está mostrando la barra de fórmulas y la línea de cuadrícula, y fórmulas y rangos protegidos nos están mostrando, y puedo, por ejemplo, decidir no ver la barra de fórmulas, ¿ven? Y ahí me la oculta. O, si quiero volver a verla, voy a ir a ver, mostrar, y con un clic, barra de fórmulas. Podríamos hacer lo mismo con la línea de cuadrícula. Mostrar, le voy a sacar línea de cuadrícula y ahora no me muestra las celdas, no me muestra columnas ni nada, aunque existen, ¿ven? Yo hago clic y me está mostrando, acá hay una celda E6, pero no me muestra la línea, o le puedo decir, por favor, mostrame la línea de cuadrícula, ¿sí? Y me muestra los rectángulos, ¿sí? Cada una de las celdas. Muy bien. Entonces, vimos archivo, editar y ver, y ahora vamos a ver insertar. ¿Se acuerdan? En documentos de Google yo les había dicho, nosotros trabajamos básicamente con texto, pero también podemos agregar cosas que no son propias del documento, ¿no? Imágenes, gráficos y demás, y los puedo insertar. Muy bien. Acá va a pasar similar, pero hay una pequeña diferencia. Yo estoy trabajando con filas y columnas, y quizás en este momento yo llené todo esto y me di cuenta que acá necesito una fila nueva, o que acá necesito una columna nueva. Y entonces, como no le puedo dar enter y crear más espacio, todo eso que tenga que ver con agregar o modificar columnas, filas, celdas, también lo voy a poder hacer desde insertar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué opciones tiene. Insertar me permite insertar una celda, insertar una fila, insertar una columna, y de hecho, si se fijan, me permite decidir dónde la quiero. Una fila arriba o una fila debajo de donde yo estoy parada, ¿sí? Esta es la celda donde yo estoy, es la E6, y me dice, vale, ¿dónde querés la fila? ¿Arriba o abajo? ¿Sí? Lo mismo con la columna, ¿la querés a la izquierda o a la derecha? ¿Sí? En este caso no tiene mucho sentido porque no tengo contenido, ¿sí? No tengo nada dentro, ya lo vamos a ver. Algo que me va a permitir hojas de cálculo también es insertar una nueva hoja. ¿Por qué? Porque Google, cuando eligió su nombre para su programa, no fue muy creativo. Lo llamó hojas de cálculo. Pero cuando nosotros estamos en Excel, quizás esto lo entendemos mejor, porque Excel lo llama libro de Excel, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Un libro de Excel tiene muchas hojas de Excel. En hojas de cálculo de Google pasa lo mismo. Yo puedo tener muchas hojas de cálculo, pero el nombre no me hace referencia a eso, ¿sí?
Yo en este documento en el que estoy parada ahora, si se fijan, acá abajo tengo una hoja y tengo una única hoja. Quizás yo necesite tener más de una hoja, ¿sí? Entonces puedo hacer insertar hojas y me va a agregar otra hoja más, ¿sí? Y la va a ir nombrando y numerando. ¿Mm? Que también esa hoja en este caso va a estar en blanco, filas, columnas, celdas. ¿Bien? Entonces, todo lo que yo tenga que agregar lo voy a poder hacer desde insertar. Agregamos o vimos insertar filas, celdas, columnas, hojas, y además ahora sí vienen estos elementos, y hay elementos puntuales de hojas de cálculo, ¿no? Están los gráficos, tablas dinámicas que se relacionan con algunas celdas y demás, y después puedo agregar imágenes como un logo, dibujos, y además me va a permitir agregar funciones, ¿sí? Estas fórmulas, que son las fórmulas famosas de Excel, en hojas de cálculo de Google se llaman funciones. Es lo mismo, ¿sí? Nos van a permitir hacer cuentas. Y ya vamos a ver algunas de ellas. Entonces, archivo, editar, ver, insertar, que me permite hacer como esta gran edición. Y después vamos a tener, por supuesto, nuestro gran amigo formato, ¿sí? Formato que es el que me ayuda a mostrar lo que yo estoy creando acá de una forma linda, ¿sí? Puedo cambiar el tema, esto es nuevo, lo vamos a ver más adelante, casi al final quizás, pero puedo elegir cómo se muestran los números, ¿sí? Si se muestra simplemente un número con porcentaje, si es científico, si es contable, si es de finanzas, si es una fecha, hora, esto que podíamos hacer desde acá abajo también, ¿no? Y por supuesto que voy a poder ver la cuestión del texto, si se muestra en negrita, en cursiva, en subrayado, o si lo quiero tachar, ¿sí? También voy a poder ver la alineación, y acá, como les había dicho hace un rato, hay dos tipos de alineación. En documentos de Google yo tengo una hoja, la hoja tiene renglones, ¿sí? La hoja tiene renglones, y yo puedo simplemente alinearlo horizontalmente, o sea, a la izquierda, al centro o a la derecha, y ya está. Pero cuando yo estoy trabajando con documentos de Google, con Excel también, estoy trabajando en una celda. Entonces, el contenido que yo tenga se va a poder mover así o más arriba de la celda, al medio de la celda o abajo en la celda, ¿sí? Entonces, en esta plataforma voy a tener que elegir cómo quiero que se alineen horizontalmente y verticalmente. Lo vamos a hacer en un ejercicio en un ratito. Y después tenemos, por supuesto, tamaño de fuente, formato condicional, que se los voy a mostrar y van a flipar, como dirían los españoles, les va a encantar esto, y colores alternativos, ¿sí? Formato, cómo se va a ver lindo todo lo que vamos a hacer. Bueno, no les mostré ajuste, rotación, pero bueno, vamos a ir haciéndolo eso, ¿sí? Bien, entonces, archivo, editar, ver, insertar formato, y ahora viene algo central de hojas de cálculo, que son los datos, porque yo en realidad no voy a estar trabajando con texto, voy a estar trabajando con datos. Ese dato puede ser un dato numérico o puede ser un dato en formato de texto, ¿sí? Pero básicamente lo que me permite la plataforma es manipular, en el buen sentido de la palabra, manejar, trabajar con datos. Y por lo tanto, me va a permitir ordenar esos datos según cosas que yo necesite, ¿sí? Ordenar los datos, por ejemplo, de la A a la Z, para que esos datos aparezcan de una forma particular, crear filtros para no ver todos los datos y ver solo algunos que yo quiero, ¿sí? Y luego también voy a poder, por ejemplo, proteger las hojas para que otra persona que esté viendo eso no edite esos datos, ¿sí? Después, por supuesto, tenemos herramientas. Ya acá viene la parte de ortografía y autocompletar. Podría crear un formulario. Esto es nuevo. A mí no me gusta usarlo desde acá. Yo lo uso directamente desde formularios, pero se podría hacer, ¿sí? Y después ya la parte de extensiones y de ayuda, que es bastante más complicado. Ya es para cuando estemos en un nivel 2, 3, bien, ¿sí? Bien, estas son las cuestiones básicas que tenemos que reconocer de hojas de cálculo de Google. Y vamos a empezar a trabajar en los próximos videos sobre algunos ejemplos puntuales.